Buenos días, chicos. Damos comienzo a la clase número 17. En las clases anteriores os enseñé a estudiar la continuidad de una función elemental, que decíamos que, básicamente era mirar cuál era el dominio de la función para saber dónde estaba definida, y también a estudiar la continuidad de funciones definidas a trozos, que, era un poco más largo el proceso. Pues vamos a ver que cuando una función no es continua en un punto, puede presentar tres tipos de discontinuidades, que es lo que os voy a explicar ahora. Y vamos a aprovechar alguno de los ejemplos que hemos hecho en clases anteriores para decidir qué tipo de discontinuidad había en ellas. Entonces nos centramos en los tipos de discontinuidades. Es decir, que dependiendo de qué condición se incumpla la definición de continuidad en un punto, recordad que había tres condiciones. La primera era que tenía que existir el límite cuando x tiende a de la función f de x, la segunda que tenía que existir f de a, y la tercera que el límite cuando x tiende a de f de x era igual que f de a. Pues dependiendo de cuál de esas condiciones sea la que no se cumpla, existen diferentes tipos de discontinuidades. Es decir, que las discontinuidades se dividen en dos grandes bloques. Por un lado tenemos las evitables, ahora después intentaré explicaros por qué se les llama evitables, y luego por otro lado las discontinuidades no evitables. Mirad, os he representado una función que presenta una discontinuidad evitable y después he puesto debajo qué tiene que cumplir para que una función presente, aquí se me olvida poner el distinto, para que una función presente una discontinuidad evitable. Pues para que una función presente una discontinuidad evitable, la primera condición se tiene que cumplir, es decir, que el valor del límite en el punto A tiene que existir, el valor de la función en el punto también tiene que existir, pero tiene que fallar la tercera condición, que era que el valor del límite cuando x tiende a de la función f de x sea distinto de f de a, ¿vale? Nos damos cuenta que el límite existe porque tanto si me acerco a por la izquierda como a por la derecha me aproximo al mismo valor. El valor de la función en el punto A, que es el que está relleno, es este de aquí, también existe, pero vemos que no coinciden el valor del límite y el valor de la función en el punto. Discontinuidad evitable, ¿por qué? Porque esta discontinuidad la puedo evitar, basta con que mueva un único punto de sitio para que esta función que no es continua se convierta en continua. Si este punto lo quitamos de aquí y lo ponemos aquí, conseguimos que la función sea continua. Por eso se llama discontinuidad evitable, porque moviendo un único punto de sitio convertimos la función en continua. Y decir que las discontinuidades no evitables se clasifican a su vez en discontinuidades de salto finito y de salto infinito. Aquí he dibujado una función con discontinuidad no evitable de salto finito, porque veis que aquí la función pega un salto y es un salto finito, un número en concreto. Y aquí por el contrario la función también pega un salto, pero es de salto infinito, porque si os dais cuenta aquí la función se va hacia menos infinito, luego el salto que pega la función es infinito. Entonces vemos que esta función y esta no son continuas, no las podemos dibujar sin levantar el lápiz del papel. Vemos que no son discontinuidades evitables porque yo, aunque mueva un punto de sitio, no la convierto en continua. Este punto, si lo quito de aquí y lo pongo allí, la función sigue siendo discontinua, por eso es no evitable. Y que aquí la función pega un salto finito, que será un determinado número, y que por el contrario aquí pega un salto que es infinito. ¿Cómo sabemos que una función presenta un salto finito? Cuando calculemos los límites laterales, en A por la izquierda, en A por la derecha, nos queden distintos, pero nos den números, es decir, que no nos den ni infinito ni menos infinito. Y si recordáis, pues cuando los límites laterales eran distintos, el límite no existía. Así que en este caso hemos visto que fallaba la tercera condición, en este caso estamos viendo que falla la primera condición, porque al calcular los límites laterales nos quedan distintos. Y decir que una discontinuidad es de salto infinito, cuando lo mismo los límites laterales no coinciden tampoco, pero uno de ellos dos es o más infinito o menos infinito. Como veis en este caso, al acercarnos a por la izquierda, la función se va a menos infinito. Eso se traduce en que el límite cuando x tiende a por la izquierda de la función f de x es menos infinito. Así que nada, cuando al calcular los límites laterales os queden distintos y los dos límites laterales son números, presenta una discontinuidad no evitable de salto finito, y si al calcular los dos límites laterales os quedan distintos, pero uno de ellos es o más infinito o menos infinito, en ese caso tendréis una función de discontinuidad no evitable con salto infinito. Pues nada, vamos a ver estas discontinuidades en diferentes ejemplos, ¿vale? Algunos son de clases anteriores y los retomaremos, y alguno va a ser nuevo en la clase de hoy. Entonces, pues nada, pasamos a los ejemplos. En el ejemplo 2 de la clase 16, así que nada, nos vamos al ejemplo 2 de la clase 16, ¿vale? Que lo tenéis por la parte de atrás de la página 31, tenéis esta función que tenía dos trozos, veíais que en cada trozo era continua, estudiamos qué ocurría en el punto de unión, que era el punto 1, y llegamos a que en el punto 1 no era continua. ¿Por qué? Porque al hacer un límite lateral nos daba 2 y al hacer el otro límite lateral nos daba 3, así que llegamos a la conclusión de que el límite no existe y esa función no es continua. ¿Qué
¿Qué tipo de discontinuidad presenta? Hemos llegado a dos límites laterales distintos, falla la primera condición y que no son ni infinito ni menos infinito, son valores finitos. Así que cuando los límites laterales eran distintos y no eran ni infinito ni menos infinito, sino que eran números, tenemos una discontinuidad no evitable de salto finito. Así que ya sabemos que la función del ejemplo 2 de la clase anterior presenta, como os pongo ahí, una discontinuidad inevitable de salto finito en x igual a 1. Y bueno, añadido aquí, ¿vale? Que si quisierais poner cuánto vale el salto que da la función, pasa del valor 2 al valor 3, así que la función está pegando un salto de una unidad. Siguiente, vamos al ejemplo 3 de la clase 16 para ver qué era lo que ocurría en ese caso. Mirad, en el ejemplo 3 de la clase 16 teníais una función que también tenía dos trozos, que en el valor menos 2 la función valía 1, veíamos que en cada trozo la función era continua porque eran polinomios, que la primera condición se daba porque el límite sí que existía y valía menos 3, que la segunda condición también se daba porque la función en el punto menos 2 vale 1 y que la que fallaba era la tercera condición porque el límite y el valor de la función en el punto no era el mismo. Así que cuando fallaba la tercera condición, acabamos de ver en la teoría que cuando el límite existe, que en ese caso hemos dicho que valía menos 3, existe el valor de la función en el punto, que valía 1, pero son distintos, tenemos una discontinuidad evitable. Así que he puesto aquí que en el ejemplo 3 hemos llegado a que la función f tiene una discontinuidad evitable en el punto que habíamos estudiado, que era x igual a menos 2. Así que os he puesto un ejemplo de función con discontinuidad inevitable de salto finito, un ejemplo con discontinuidad evitable. Entonces me quedaría por mostraros un ejemplo de una función que presente una discontinuidad inevitable que sea de salto infinito. Y para ello, bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser ver este ejemplo. Tenéis una función con dos trozos, f de x igual a 1 partido de x menos 1, si x es menor que 1, y x cuadrado si x es mayor o igual que 1. Esto sería una hipérbola, por repasar cosas anteriores. Esto sería una parábola. Para valores menores que 1, el 1 sin incluir, tenemos la función 1 partido de x menos 1, y para valores mayores o iguales que el 1 incluido, tenemos la función x cuadrado. Bueno, pues nada, vamos a seguir los pasos que vimos en la clase del martes, que eran estudiar la continuidad de cada trozo y después ver qué ocurre en el punto de unión, que en este caso es el punto 1. Así que nada, estudiamos la continuidad en cada uno de los trozos. La función 1 partido de x menos 1, que es el primer trozo, nos daría problemas en el 1, ¿vale? Pero sí, nos daría problemas en el punto 1, ¿vale? Sí, que lo tenemos aquí, pero si os dais cuenta, el 1 no está incluido en su intervalo, ¿vale? Porque tenemos un abierto. Así que os lo he puesto aquí, que esta función daría problemas en el punto 1, pero el 1 no está incluido en el intervalo menos infinito 1 donde está definida. Así que esta función es continua en toda la zona en la que está definida, que es el intervalo que va de menos infinito a 1. X cuadrado es un polinomio, es continuo en R, en particular en el intervalo en el que está definida, que es el intervalo cerrado 1 más infinito. Así que los trozos no nos dan problema a ninguno de los dos. Ya tenemos que ver qué ocurre en el punto de unión, que hemos dicho que es el punto x igual a 1. Vamos a ver si se cumplen las tres condiciones o no. La primera condición es que tiene que existir el límite cuando x tiende a 1 de f de x. Para estudiar este límite, hacemos el límite al acercarnos a 1 por la izquierda y al acercarnos a 1 por la derecha. Si me acerco a 1 por la izquierda de 1, la función vale 1 partido de x menos 1. Y a la derecha valía x cuadrado. Recordad que aquí ya no hace falta poner izquierda y derecha, ya lo he dicho en más de un vídeo, porque ya hemos sustituido el trozo que hay a la izquierda o a la derecha. Entonces, bueno, empiezo por el segundo límite, que es el que es más fácil. Al cambiar la x por 1 nos quedaría 1 al cuadrado, que es 1. Y mirad qué es lo que ocurre en el primer límite, que al cambiar la x por 1 nos queda una indeterminación, 1 partido por 0. Llegamos a la indeterminación k partido por 0 con k distinto de 0. Normalmente hacemos los dos límites laterales. En este caso no tenemos que hacer los dos límites laterales, en uno por la izquierda y en uno por la derecha, porque únicamente estamos calculando el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Así que ese límite sabemos que va a dar infinito y lo único que tenemos que decidir es que si con signo más o con signo menos. Así que cogemos un número que está a la izquierda de 1, el 0,9, el numerador daría 1, que es positivo, y el denominador 0,9 menos 1, que es negativo. Así que este límite es menos infinito. Entonces nos han quedado que estos dos límites laterales son distintos, la primera condición falla y nos damos cuenta entonces que esta función presenta una discontinuidad inevitable de salto infinito, porque decíamos que cuando al hacer los límites laterales no eran iguales, pero uno de ellos o los dos daban más infinito o menos infinito, pues que teníamos una discontinuidad no evitable de salto infinito. Así que nada, pues eso, la discontinuidad que presenta la función en este caso es inevitable de salto infinito, y que la conclusión final pues es que esta función es continua en todos los números reales, excepto en el punto de unión, que es el punto 1. Así que nada,
aquí os he mostrado los tres funciones en la que en cada una de ellas aparece un tipo de discontinuidad. Vale, mirad, más cosas. Otro de los ejercicios típicos relacionados con la continuidad y que os vais a encontrar mucho al año que viene en segundo de bachillerato es encontrar el valor de algún parámetro que aparece en la función. Un parámetro es un valor desconocido en la función para conseguir que la función sea continua. Así que por ese motivo, como lo vais a necesitar mucho el año que viene, os he mostrado dos ejemplos. Uno más sencillito, donde la función solo tiene un parámetro, y uno un poco más largo, donde la función va a tener dos parámetros. Así que nada. Lo que sabemos es que un parámetro es un valor desconocido de la función y nos dice que encontremos el valor de k para que la función f de x sea continua en R. La función f de x tiene dos trozos, 3x menos k si x es mayor que 3, x cuadrado más k si x es menor o igual que 3. Así que lo que tenemos que hacer es encontrar lo que vale esta k de aquí para conseguir que la función sea continua. Seguimos los pasos que vimos en la clase del martes. A la izquierda del... me estoy dando cuenta que las he puesto justamente al revés porque lo han dado descolocado. La función vale 3x menos k si x es mayor que 3. Bueno, lo cambiamos, no pasa nada. 3x menos k. Y que la función vale x cuadrado más k si x es menor o igual que 3, ¿vale? Cuidado porque si os lo dan desordenado tenéis que tener cuidado, ¿vale? Siempre generalmente nos dan este trozo primero y este después. Entonces, bueno, pues nada, lo voy retocando sobre la marcha y ya está, ¿vale? Perdonadme que ya por inercia cuando lo estaba haciendo ayer por la noche lo puse así. Entonces estudiamos la continuidad de cada trozo, entonces nos damos cuenta que la función x cuadrado más k, que es esta de aquí, por ser un polinomio, valga lo que valga k, es continua en su intervalo y su intervalo es el intervalo que va de menos infinito a 3, esto también cambiaría. Y luego tenemos que la función 3, vale, y esto iría con x cuadrado más k con corchete. Y tenemos luego... Y lo mismo aquí, corchete y paréntesis. Y luego tenemos la función 3x más k, que es continua en el intervalo en el que está definida, que es el intervalo que va de 3 a más infinito, de nuevo, valga lo que valga la k. Así que esta función es continua en el intervalo 3 más infinito. Estas funciones, entonces, como vemos que son polinomios, son continuas en todo R, en particular en los intervalos en los que están definidas. Vamos a ver qué ocurre en el punto de unión. Nos damos cuenta que el punto de unión es el punto 3. Vamos a ver qué ocurre si nos acercamos a 3 por la izquierda y a 3 por la derecha. Entonces lo que vamos a hacer para que me sirva esto es cambiarlo. Si me acerco a 3 por la derecha de 3 tenemos la función 3x menos k. Si cambiamos la x por 3 nos queda 3 por 3 que es 9 menos k, ese es el límite lateral por la derecha. Si nos acercamos ahora a 3 por la izquierda, a la izquierda de 3 tenemos la función x cuadrado más k. Y el límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado más k, cambiando x por 3, sería 3 al cuadrado más k, es decir 9 más k. Si nosotros queremos que esta función sea continua, se tiene que dar la primera condición de que exista el límite, y para que exista el límite sabemos que los dos límites laterales tienen que ser iguales, así que igualamos el límite por la derecha, el límite por la izquierda y resolvemos la ecuación de primer grado resultante. Juntamos las k a un lado, los números en otro, entonces 9 que está sumando pasa restando, la k que está restando pasa sumando y llegamos a que 9 menos 9 que es 0 es igual a k más k que es 2k. Despejamos la k, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo y llegamos a que k es 0 partido por 2, es decir que hemos encontrado que k tiene que valer 0. Así que esto es lo que habrá que hacer en los ejercicios en los que os pidan estudiar la continuidad si hay algún parámetro. En este caso hemos visto que en la condición 1 de continuidad en un punto los límites laterales tienen que ser iguales y al igualarlos hemos encontrado el valor de k. Y vamos con un segundo ejemplo que bueno es más largo porque la función tiene 3 trozos y 2 parámetros y nos dice determinar para qué valores de a y b es continua la función f de x igual a x cuadrado menos b si x es menor o igual que 0, a por x más b si la x está comprendida entre 0 y 2 y x cuadrado más b si x es mayor que 2. Entonces a la izquierda de 0 el 0 incluido tenéis la función x cuadrado menos b, entre 0 y 2 el 0 sin incluir, el 2 incluido la función a por x más b y para valores mayores que 2 la función x cuadrado más b. Estudiamos la continuidad de cada una de ellas, son polinomios, valgan lo que valgan la a y la b, así que la primera función es continua en su tramo, el intervalo menos infinito 0, la segunda es continua en su intervalo 0, 2 y la tercera también es continua en su intervalo que es 2 más infinito, ¿vale? Como os dais cuenta, este paso no nos aporta nada sobre el valor de a y de b, pero es obligatorio hacerlo. Y vamos ahora a estudiar qué ocurre en los puntos de unión, ¿vale? No habíamos hecho ninguna en la que tuviera 3 trozos la función, lo único que cambia es que hay 2
los puntos de unión, ¿vale? Tenemos dos puntos de unión, uno de ellos que es el punto 0 y otro de ellos es el 2, así que nada, vamos a tener que repetir lo mismo con el valor 0 y con el valor 2. Para ver qué ocurre en 0 y en 2, pues nada, primero vemos qué ocurre en el punto 0, para ello estudiamos el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda y por la derecha de la función. A la izquierda de 0 tenemos la función x cuadrado menos b, y si cambiamos la x por 0 os queda 0 al cuadrado menos b, que es menos b. Si nos acercamos a 0 por la derecha, a por x más b, si cambiamos la x por 0 os quedaría a por 0 más b, y llegamos a que para que esta función sea continua en el punto 0 los límites laterales tienen que ser iguales, es decir, menos b y b tienen que ser iguales. Podéis ver que la solución de cabeza es 0 y si no, bueno, pues lo resolvéis poco a poco. Esta b que está sumando pasa restando, menos b, que es menos 2b, en el lado derecho os quedaría un 0, y para despejar la b, el menos 2 que está multiplicando pasaría dividiendo y llegáis a que la b es 0. Así que uno de los parámetros que queríamos encontrar es la b, pues ya tenemos que la b vale 0. Y ahora vamos a repetir lo mismo con el otro punto de unión que había, que es el 2, y de ahí vamos a poder sacar lo que vale el parámetro a, que nos queda por estudiar. En el punto de unión en x igual a 2, límite cuando x tiende a 2 de la función f de x. Al acercarnos a 2 por la izquierda tenéis la función a por x más b. Al acercarnos a 2 por la derecha la función x cuadrado más b. Si cambiáis la x por 2 os quedaría a por 2 más b. La b ya sabemos que es 0, así que desaparece y el primer límite lateral entonces vale 2a. El segundo límite lateral, al acercarnos a 2 por la derecha, como la función valía x cuadrado más b, cambiáis la x por 2, 2 al cuadrado 4 más b. La b es 0, así que llegáis a que es 4. Para que esta función sea continua en el 2, los límites laterales tienen que ser iguales. Así que si igualáis 2a lo igualáis con 4, llegáis al despejar la a que llegáis al despejar que la a es 4 partido por 2, que es 2. Así que hemos llegado a que la a es 2 y la b es 0. Vale, deciros que puede que en algún ejemplo os aparezca, ¿vale? Por si acaso, que no podáis despejar de aquí la b como ha ocurrido, es decir, que os quede una ecuación aquí que dependa de a y de b, que al hacer esta otra continuidad aquí os quede también una ecuación que dependa de a y de b. Entonces lo que tendréis que hacer es resolver el sistema formada por esas dos ecuaciones, la que os quede de estudiar la continuidad en un punto y en otro, ¿vale? Que puede ocurrir, resolveríais el sistema y ya está. Bueno, para que pongáis en práctica esto, estudiar el tipo de discontinuidad de una función y encontrar el valor de un parámetro, parámetros que hacen que la función sea continua en todo el conjunto de los números reales, os voy a pedir que hagáis para el lunes de la semana que viene la tarea 18. En uno de ellos os voy a pedir que estudiéis la discontinuidad que presenta la función 9 apartado c que tenéis hecha en la tarea número 17, y el ejercicio número 2 va a ser que determinéis lo que vale la a y la b para que esta función sea continua en todo el conjunto de los números reales. Bueno, que paséis muy buen puente, hasta luego.